Esta es la clave para bajar de peso, fácil, sencillo, sin sufrimiento. O si tienes algún problema metabólico y resulta que problemas metabólicos como diabetes, hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, tienen más o menos el mismo tema. Ojo, esto aplica para la mayoría de las personas, salvo casos particulares que tienen otro tipo de problemática. Pero para la mayoría de las personas, esta es la verdadera clave. Y no es contar calorías, no es pasar hambre, no es estar de mal humor, porque si te pones a contar calorías, te pones loco, te pones de mal humor. Y eso tiene todas explicaciones fisiológicas. Tu cuerpo percibe que hay poco alimento, entonces se estresa, libera más cortisol porque vas a cazar, tienes que recolectar alimentos. Tu cuerpo es el mismo cuerpo de un animalito, como cuando éramos cazadores recolectores. En muchos de los casos, sobre todo las personas que tendemos al sobrepeso. Yo llegué a pesar más de 100 kilos, siempre fui niño gordo y ahora me mantengo en un buen peso y no es nada más por el ejercicio, sobre todo y antes de empezar a hacer ejercicio de fuerza, tenía que ver con la alimentación. Y la clave, como les dije, no es contar calorías, no somos máquinas, es un concepto teórico que no es completamente real. ¿En qué sentido? Tu cuerpo no es igual que el mío, así que no procesamos igual las cantidades de calorías teóricas que están en un plato. Bien, va a depender de la calidad de tu microbiota intestinal, de tu tipo de metabolismo, del tipo y cualidad, calidad de los alimentos, no solamente las cantidades. Pero lo más importante, que tú puedes tener excelentes resultados prolongados en el tiempo, sin el efecto rebote, porque cuando empiezas a comer poquitas calorías, lo que hace es comer menos, tu cuerpo entra en un estado de emergencia y dice, vamos a aprovechar más lo poquito que tenemos, voy a disparar más hormonas de estrés porque esta persona está frente a una naturaleza que tiene poco comida, entonces tengo que cazar o tengo que recolectar, así que me tengo que mover ese culo y entonces el cuerpo no está entendiendo que tú estás haciendo una dieta loca de nutricionista del siglo pasado. Bien, y eso hace que absorbas más y cuando empiezas a comer nuevamente las calorías recomendadas, teóricas, día a día, engordas más rápido de lo que bajaste de peso. Y dices, ¿por qué a mí? Dios mío, ¿hasta cuándo? Es una tortura china, lo sé. Entonces, la clave para las personas con mi metabolismo, no parece, pero es que sí, ese es mi metabolismo, que tendemos a aumentar de peso, o personas que ya incluso están diagnosticadas con diabetes, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, y cuanta vaina se les ocurra ponerle un nombre complicado para tenerte asustado. Bueno, mentira, no están así, no están así. Pero bueno, en todo caso, el punto es que en realidad de lo que se trata, en la mayoría de los casos, no en todo, es que tu cuerpo no necesita tantos hidratos de carbono como los que comemos en la actualidad. E incluso menos de lo que los nutricionistas y médicos recomiendan o empezaron a recomendar en el siglo XX. Esto está cambiando porque se ha descubierto nuevas cosas, pero muchos de los técnicos, médicos, nutricionistas todavía no están actualizados y siguen planteándose las cosas desde los manualcitos del siglo pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Tu cuerpo, mi cuerpo, de los que tendemos a aumentar de peso, bien, estamos adaptados a un medio con poco carbohidrato. El ser humano tiene 300.000 años de historia y durante 290.000 años fuimos cazadores-recolectores. Y como cazadores-recolectores no nos levantábamos a ver en el refrigerador que teníamos para comer. No, tenías que ir a cazar o a recolectar. Y en la naturaleza hay poco hidrato de carbono. De hecho, el maíz era así chiquitico, no se comía prácticamente, las frutas eran pequeñitas y solamente habían en épocas de lluvia, en el caso del trópico, y en sequía no había prácticamente carbohidratos. Entonces, como en la naturaleza hay poco carbohidrato, nuestro cuerpo no es que surgió en la naturaleza y dijo que tengo que comer mucho carbohidrato porque en 300.000 años vamos a comer mucho carbohidrato. No, el cuerpo dijo, bueno, estoy adaptado a comer poco carbohidrato. Es algo comparativo, comparado a cómo comemos hoy. ¿Por qué hoy comemos mucho? Bueno, porque el ser humano hace 10.000 años, 8.000 años para acá empezó a modificar la naturaleza a través de la agricultura, empezamos a modificar las plantas, empezamos a hacer que las frutas sean más grandes, concentren más hidratos de carbono, todo está muy bien. Y sobre todo en el siglo XX, pues con la agricultura, los supermercados, las cadenas de frío, todo este tema generó que efectivamente tengamos mucho más carbohidratos disponibles como nunca antes en la historia. Pero los cambios biológicos son muy lentos. Así que por eso, más o menos, 1.500 millones de personas, de las 8.000 millones de personas en el mundo, padecen problemas asociados al sobrepeso. Y apenas, o apenas no, bastante, pero 1.000 o unas 1.000 millones de personas padecen de hambre por problemas económicos, por problemas políticos, ya que hay suficiente alimento para alimentar el doble de la población mundial. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que el problema del exceso de hidratos de carbono que comemos en la actualidad es algo muy reciente. De hace 300.000 años, estamos hablando de 100 años que se genera este problema. Antes, la obesidad sobrepeso era algo muy raro. Y de hecho, a finales de la segunda mitad del siglo XX empieza a surgir más sobre todo en los países desarrollados.
Por eso los problemas de obesidad y sobrepeso y asociados, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, eran considerados problemas de los países ricos. Pero hoy ya no es nada más los países ricos. De hecho, ya se sabe que las personas con menos recursos también padecen, e incluso padecen más de obesidad, sobrepeso y problemas metabólicos. ¿Y por qué? Porque la industria ha generado muchos de estos alimentos económicos que son los que comen las personas con menos recursos. Bien, así que la clave es reducir la carga de carbohidratos que comes en el día a día. ¿Por qué engordamos por los carbohidratos y no por las grasas, como se pensaba? Porque el carbohidrato se convierte en glucosa. La glucosa que necesita tu cuerpo para producir energía y el excedente se almacena en el hígado y en los músculos, pero es muy poquitico, porque son las plantas las que pueden almacenar mucho carbohidrato, por eso son almidonosas, la yuca, la zanahoria, la remolacha, tiene mucho carbohidrato porque los granos, las semillas, sobre todo cereales y legumbres, caraota, lenteja, arveja y cereales como trigo, avena, maíz, arroz, cebada, ellos tienen almidón, carbohidratos, porque almacenan eso para que la semillita cuando crezca tenga fuente de energía. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reducir la carga total de hidratos de carbono o carbohidratos que consumimos en el día. Y eso es bastante sencillo. Lo vamos a ver de todas maneras en el método del plato, la forma más fácil y sencilla de calcular las proporciones. Entonces, la clave es reducir la carga total de carbohidratos. Los nutricionistas convencionales en el siglo XX y los médicos pensaban que teníamos que comer 60-70% de carbohidratos diarios, 25% de grasa y 15% de proteína. ¿Qué ocurre? Que además, a finales del siglo XX, se demonizaron las grasas, reducieron del 25% las grasas al 5%, quizás. Eso generó que aumentásemos el consumo de hidratos de carbono, de carbohidratos totales. Y muchos alimentos muy altos en carbohidratos son considerados bajos en carbohidratos. La avena, las lentejas son altos en carbohidratos. Entonces, lo que tienes que aprender es clasificar los alimentos por la cantidad de carbohidratos. Bien, algunos médicos y nutricionistas confundidos porque siguen lineamientos antiguos piensan que las lentejas tienen poco carbohidrato y no. Lo que realmente ocurre es que como las lentejas, la avena tienen más fibra, se convierten un poco más lento en glucosa y eso está mejor, pero sigue siendo una alta carga de carbohidratos. Y si además nos mandaron a comer poca grasa, aumentamos carbohidratos. Bien, entonces, la idea en vez de comer 60-70% de carbohidratos, 25% de grasa y 15% de proteína, es reducir la cantidad de carbohidratos. Y eso a su vez implica que tienes que aumentar cantidad de proteína y de grasa saludable, porque cuando te hacen la dieta hipocalórica te quitan grasa. Y es un error garrafal. De hecho, hay muchos estudios científicos que evidencian que las recomendaciones de reducción de consumo de grasas saturadas y saludables ha generado también impacto en mayor incidencia de problemas metabólicos como diabetes y además en mayor incidencia en problemas neurológicos porque tu cerebro y tu sistema nervioso necesitan grasa. Todas las células de tu cuerpo, de tus tejidos blandos, es, tiene una capa de fosfolipídica, de fósforo y de grasas. Y tiene una capa de colesterol que permite que no nos descompongamos en la naturaleza. Bien, que no nos oxidemos, que no nos ranciemos. Bien. Entonces, reducir la cantidad total de carbohidratos y aumentar grasas y proteínas saludables. Eso lo vamos a ver en el método del plato. Bien, entonces reducir al 30% más o menos, eso puede variar dependiendo de cada caso, los objetivos, la situación, etcétera, aumentando bien a unos 20-25%, ya teníamos 25% grasa, pero 20-25% las proteínas, 25-30% las grasas, y con eso vas a obtener resultados progresivos sin sufrir y sin demonizar, porque los carbohidratos no son malos. Aquí no estamos en dietas locas, que los carbohidratos son el veneno, mentira. Lo más importante es que todo sea natural, pero si tienes alguno de estos problemas metabólicos que hablamos anteriormente, es reducir las cantidades de carbohidratos. ¿Y qué ocurre? Dejas de tener ansiedad, no tienes que restringirte porque vas a tener menos hambre. ¿Y por qué tienes menos hambre? Porque cuando comes mucho carbohidrato, disparas glucosa, el excedente de glucosa se une a la insulina que se convierte entonces, la glucosa y la insulina se convierte en grasa que almacenas en el hígado y que la almacenas en los rollitos, en los michelines, en los cauchos. Bien. Y por eso a veces hemos trabajado con veganos que no comen nada frito, nada de grasa animal y tienen el hígado graso. Porque el exceso de fructosa, que es un tipo de carbohidrato que está en las frutas, también se convierte en grasa y genera el hígado graso. Bien, así que fíjense que es mucho más complejo. Reducir carbohidratos totales entonces va a permitir que no tengas tanta hambre, porque después de que tú disparas glucosa
el cuerpo la tumba con la insulina muy rápidamente y después viene un bajón y el bajón hace que tu cuerpo diga, quiero comer más carbohidratos porque ahora tengo la glucosa muy baja. Pero cuando tú comes más grasa y más proteína y menos carbohidratos, en vez de disparar glucosa, se mantiene más o menos estable y no tienes picos, por lo tanto te va a dar hambre mucho más tarde. Pero además, al aumentar las grasas saludables, la sensación de hambre, perdón, de saciedad, la sensación de saciedad se mantiene por más tiempo porque no estás experimentando picos de glucosa y las hormonas que mantienen la saciedad por grasa son súper más estables. Sin demonizar, sin dietas locas, sin restricciones, porque la gente cree que si me meto en una cosa súper restrictiva, entonces me voy a salvar de todas las enfermedades del apocalipsis. Mentira. Lo que tienes es que saber adecuar las proporciones. Así que la clave es, y eso lo tienes en las guías, pídemela, la de bajar de peso, la de, digamos, la de la diabetes, todo esto lo vas a ver y también en nuestros cursos. Y sobre todo aprender a clasificar los alimentos por carga de carbohidratos, no por el índice glucémico, que es qué tan rápido se convierte en azúcar. Bien, así que dejamos esto por aquí, la primera explicación, y en el próximo video seguimos hablando del tema metabólico. Así que recuerda, mi nombre es Javier Noel, doctor en ciencia de educación y naturópata para servirte y seguimos acá en nuestro taller online Sanar Naturalmente. Nos vemos en el próximo video. Chau.